Mamá, no necesitamos tu opinión. Todo ya está decidido. Lo único que tienes que hacer es firmar y obedecer. Escuchar a mi hijo decir esas palabras tan frías me atravesó el pecho como un cuchillo. Apenas habían pasado unas semanas desde el funeral de mi esposo Manuel, y en lugar de acompañarme en el duelo, mis hijos ya estaban planeando quedarse con la casa, que había sido el refugio de nuestra familia, disfrazando su codicia con el pretexto de protegerme. Lo que ellos ignoraban era que Manuel había previsto todo y me dejó un secreto. Una llave capaz de derrumbar cada una de las maquinaciones que ellos creían seguras en sus manos. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una madre llega a su límite, sigue leyendo y dime en los comentarios desde qué ciudad me acompañas en esta historia. Las flores del funeral apenas se habían marchitado cuando comenzaron las llamadas. Estaba en la cocina mirando cómo el vapor subía de mi café intacto en la taza de cerámica que decía «La mejor abuela del mundo, regalo de mi nieta Valentina». Aquella taza que antes me hacía sonreír ahora se sentía ajena entre mis dedos. Todo parecía extraño, la casa, mi reflejo en el espejo del pasillo, hasta mi propia voz al contestar a las llamadas insistentes de mis hijos. «Mamá, tenemos que hablar de la casa». La voz de Javier llevaba ese tono de impaciencia contenida, el mismo que usaba de adolescente cuando me pedía dinero. Pero ahora, con 32 años, no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Dejé la taza sobre la mesa sin probar el café. «Buenos días también para ti, Javier». «No empieces conmigo, mamá. Laura y yo hemos estado hablando de tu situación. Esta casa es demasiado grande para que vivas sola y con lo que cuesta la hipoteca». «No hay hipoteca». Las palabras me salieron secas sin adornos. Manuel había liquidado la deuda hacía 5 años, pero nunca se lo conté a los hijos. Ellos supusieron que aún existía, y yo lo permití. Hubo un silencio. Luego escuché esa risa cortante despectiva heredada de su padre. Pero mientras Manuel la usaba con cariño, Javier la blandía como un arma. «Mamá, por favor, la pensión de papá apenas alcanza para tus medicinas. Todos sabemos la carga que llevas encima». Caminé hacia la ventana mirando el jardín que Manuel y yo habíamos cuidado durante más de 2 décadas. Las rosas pedían tijera, el huerto estaba abandonado. Lo que antes nos llenaba de alegría ahora eran recordatorios dolorosos de lo perdido. «Tu preocupación es conmovedora», murmuré al ver mi reflejo en el cristal. Las canas reclamaban tinte. Las arrugas se habían profundizado. En un mes, mis 63 años parecían haber dejado su marca con rabia en mi rostro. «No seas dramática, mamá. Teresa está de acuerdo conmigo. Creemos que deberías considerar mudarte con alguno de nosotros». «Teresa está de acuerdo». Me giré desde la ventana. Mi hija no me había llamado desde el funeral. No respondió cuando yo intenté comunicarme. ¿En qué momento compartió esa opinión con Javier Silencio otra vez? Podía imaginarlo pasándose la mano por el cabello ralo, imitando un gesto que había visto tantas veces en Manuel. «Cenamos anoche en familia para hablar de tus opciones», dijo al fin. «Tus opciones. No el futuro de mamá, no cómo acompañarla en este momento. Mis opciones, como si yo fuera un problema que había que solucionar en vez de una mujer a la que apoyar». «Entiendo», dije abriendo el refrigerador y quedándome mirando los refractarios apilados. Comida que los vecinos bien intencionados me habían traído y que yo ni había tocado. Y esas opciones incluyen vender mi casa. Tiene sentido financiero. Podrías ayudarnos a Laura y a mí con el enganche. Hemos estado viendo una casa estilo colonial en la calle Olivo, y Teresa podría recibir apoyo para el fondo universitario de Valentina. Es un ganar-ganar. Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria.
Un ganar. Mamá, sabes que no lo dije en ese sentido. Pero lo había dicho exactamente así. Javier siempre había sido brutalmente honesto en su egoísmo. Desde niño lo fue. Casi resultaba menos hiriente que las manipulaciones suaves de Teresa, esa manera suya de insinuar lo que quería haciéndome sentir culpable por no ofrecer lo que nunca pedía de frente. ¿Qué le contaste a tu hermana sobre mis finanzas? Solo la verdad. Que la pensión de papá no alcanza, que esta casa es demasiado para ti sola, que seguramente batallas más de lo que aparentas. La verdad. Como si supiera algo real de mis circunstancias. Como si alguno de ellos se hubiera molestado en preguntar con detalle sobre los asuntos de Manuel, sobre las inversiones que había hecho sobre la pequeña herencia de su madre, que juntos habíamos ahorrado e invertido con prudencia durante años. Pensé en la carpeta del escritorio de Manuel, la que encontré al ordenar sus papeles, estados de cuenta, portafolios de inversión y la escritura de una casita en la costa de Málaga que había comprado en secreto para nuestro retiro. Un lugar donde podamos ver atardeceres y brindar con vino sin que nadie nos pida nada, me dijo mostrándome las fotos apenas medio año antes de su infarto. Lo pensaré, respondí al fin. Mamá, no necesitamos tu opinión. Todo ya está decidido. Lo único que tienes que hacer es firmar y obedecer. Laura ya encontró comprador. Su primo Esteban trabaja en bienes raíces y tiene un cliente muy interesado. Oferta en efectivo. Cierre rápido. Empieza a sacar a empacar tus cosas. Mi mano se aferró al teléfono con fuerza. Habían encontrado comprador para mi casa. Estamos tratando de ayudarte, mamá. Mientras antes aceptes que esta es la mejor solución para todos, más fácil será la transición. ¿Transición? Como si el duelo fuera una fusión empresarial. Como si desmontar 30 años de matrimonio se redujera a trámites y márgenes de ganancia. ¿Y exactamente dónde se supone que voy a vivir durante esta transición? Bueno, eso es lo que queríamos platicar. Teresa tiene el sótano terminado, y como Valentina pasa la mayor parte del año en la universidad, hay bastante espacio. Tendrías tu propia entrada, tu propio baño. Podría funcionar. Perfecto. El sótano de Teresa. El mismo que se inundaba cada primavera, donde guardaba cajas con adornos de Navidad y las máquinas de ejercicio que nunca usaba. El mismo sótano donde me hicieron bajar el día de Acción de Gracias, pasado, mientras los adultos cenaban arriba. Qué generosa Teresa al ofrecerlo. De hecho, está emocionada con la idea. Cree que podría ser bueno para ambas. Podrías ayudar con Valentina cuando regrese de la escuela. Quizá cocinar un poco. Ya sabes cómo a Teresa se le complica organizar las comidas. Claro. A Teresa siempre se le complicaba la comida. Igual que la lavandería, la limpieza y hasta el detalle de llamar a su propia madre. Pero era experta en encargar esas dificultades a los demás, sobre todo a la mujer que la había criado para ser independiente. ¿Y tú, Javier?, pregunté con calma. ¿Qué papel juegas en todo esto? Laura y yo nos haremos cargo de la venta de la casa. Obviamente los papeles, las negociaciones. Nos aseguraremos de que recibas un precio justo. Justo, estuve a punto de reírme. La definición de justicia de Javier siempre había sido la de un juego de feria amañado diseñado para que él ganara y los demás perdieran. Necesito pensarlo, respondí. Mamá, no hay nada que pensar. El cliente de Esteban va en serio. Quieren cerrar dentro del mes. ¿Un mes? Me daban 30 días para desmontar la vida que Manuel y yo habíamos construido juntos, para entregar el hogar donde festejamos cumpleaños, graduaciones y donde curamos sarampiones, corazones rotos y tantas tormentas de juventud. Dije que necesito pensarlo. Está bien, pero no te tardes.
Las buenas oportunidades no esperan para siempre. La línea se cortó. Me quedé en la cocina con el teléfono aún en la mano escuchando ese silencio denso que se extendía por toda la casa vacía. Afuera ladró el perro del vecino. Una puerta de coche se azotó en la calle. La vida seguía su curso normal mientras la mía se desmoronaba. Caminé hacia el despacho de Manuel al escritorio donde durante más de 20 años había pagado cuentas y planeado nuestro futuro. Allí seguía la carpeta escondida bajo viejas declaraciones de impuestos. La saqué y extendí los documentos sobre la madera que habíamos comprado en una venta de herencia, cuando Javier todavía estaba en la preparatoria. Estados de cuenta, con cifras que harían abrir los ojos a mis hijos. Portafolios de inversión que habían resistido las crisis del mercado y se habían fortalecido. La escritura de la villa en la costa italiana con fotografías de paredes encaladas y una terraza mirando al Mediterráneo. Manuel había sido un hombre callado meticuloso en sus planes. Nunca presumió del dinero ni alardeó de la seguridad que habíamos conseguido. Que piensen que estamos batallando, dijo una vez, cuando Javier pidió otro préstamo más. Eso forja carácter. En ese momento pensé que era crueldad. Ahora lo entendía como sabiduría. Mi celular vibró. Un mensaje de Teresa, mamá Javier me contó lo de la casa. Sé que es difícil, pero de verdad es lo mejor. Valentina está emocionada de tener a la abuela más cerca. Ya quiere platicar los detalles. Valentina, mi nieta, la misma que pasaba los veranos con Manuel y conmigo, que aprendió a hornear galletas en esta cocina y a sembrar tomates en el jardín. La que me llamaba cada semana en su primer semestre de universidad nostálgica y abrumada buscando consuelo en la abuela que siempre la escuchaba. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó? 2 meses atrás. 3. Revisé el celular. Ningún mensaje reciente de ella. Nada desde Navidad cuando envió un texto en grupo para agradecer los regalos. Ningún detalle personal. Ninguna noticia sobre sus clases, ni sobre su novio, ni sobre sus planes de verano. El silencio me rodeaba pesado, cargado de una verdad que ya no podía negar. Ellos habían seguido adelante. La muerte de Manuel había sido solo un obstáculo que gestionar, no una pérdida que compartir en duelo. Y yo simplemente otra molestia. Un problema que había que resolver con eficiencia. Cerré la carpeta y la guardé en el cajón. Subí al cuarto y abrí el closet donde aún colgaban las ropas de Manuel, impregnadas del tenue aroma de su loción, para después de afeitar. Saqué una maleta del estante superior. Era hora de empezar a empacar, pero no del modo que Javier esperaba. El despacho de abogados olía a cuero y a papeles antiguos, un aroma que me recordaba al estudio de Manuel, aunque aquí era más solemne. Me senté frente a Concha Vargas, la abogada de bienes que Manuel había elegido hacía años. Una mujer de unos 50 con mechones plateados en el cabello y unos ojos que no dejaban escapar nada. Señora Lozano, debo decirle que esto es bastante inusual. Concha desplegó los documentos sobre su escritorio de caoba. Cada hoja impecable sellada oficial. Su esposo fue muy específico respecto a estas disposiciones, pero nunca pensé que llegaría el día de aplicarlas. Alisé mi vestido negro, el mismo que había usado en el funeral, y mantuve la voz firme. Manuel solía decirme que yo subestimaba la capacidad de las personas para ser egoístas. Empiezo a pensar que en realidad intentaba protegerme de una verdad para la que no estaba lista. Concha deslizó sus dedos por el borde de un documento. Se trataba del fideicomiso revocable que él había preparado y que me otorgaba control absoluto sobre todos los bienes. Mis hijos nunca aparecieron como beneficiarios de las propiedades. Solo figuraban en la póliza del seguro de vida.
todo lo demás, la casa, las inversiones, la villa en Italia me pertenecía por completo. Y ellos ni siquiera sabían de esa propiedad. Según las instrucciones de Manuel, esa información debía revelarse únicamente a mí, y solo después de cumplirse 30 días desde su fallecimiento. Concha se recargó en el respaldo de su silla. Parecía anticipar que mis hijos intentarían presionarme para tomar decisiones apresuradas. Presión. Una palabra demasiado elegante para describir lo que Javier intentó. Recordé su voz en el teléfono ayer, más exigente que suplicante. Me hablaba como si fuera una niña incapaz de manejar sus propios asuntos. La supuesta venta de la casa que ya habían arreglado a mis espaldas. Pregunté si aquello podía detenerse. Eres la única propietaria. No existe ninguna venta posible sin tu firma. Si ya andan prometiendo cosas, lo hacen sobre supuestos falsos, dijo ella. La sonrisa de Concha fue leve pero cargada de satisfacción. Manuel había sido muy claro en proteger mi autonomía. Sentí cómo algo se desanudaba en mi pecho, ese peso que cargaba desde la llamada de Javier. Y luego la propiedad en Italia totalmente pagada legalmente mía. La empresa que Manuel había contratado enviaba reportes mensuales. La casa estaba en buen estado, lista para habitarse cuando yo quisiera. Cuando yo quisiera. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me habló de elección en vez de obligación? Concha sacó otra carpeta. Hay algo más que Manuel quiso que recibieras. Escribió esta carta para que se te entregara exactamente un mes después de su muerte. Hoy se cumple esa fecha. El sobre era color marfil con mi nombre escrito en la letra cuidadosa de Manuel. Mis manos temblaron al abrirlo, y de pronto su voz pareció llenar aquella oficina solemne. Mi queridísima María, si estás leyendo esto, significa que ya me fui y que enfrentas todo sola. Conozco a nuestros hijos. Los amamos, sí, pero sospecho que ya andan rondando como buitres convencidos de que saben lo que es mejor para ti. No es así, tú no eres una carga que administrar, ni un problema que resolver. Eres una mujer inteligente y capaz que crió a 2 hijos. Apoyó a un esposo en sus cambios de carrera y sostuvo nuestro hogar con gracia y sabiduría durante más de 30 años. No dejes que te hagan creer lo contrario. El dinero y las propiedades son tuyos para que hagas lo que quieras. Consérvalos, véndelos, regálalos, es tu decisión. Y debe basarse en lo que tú desees, no en lo que otros esperen de ti. Te he visto sacrificar tus sueños durante décadas, siempre poniendo a la familia primero. Ahora es momento de que pienses en ti. Ve a Italia si lo deseas. Recorre el mundo. Escribe esa novela de la que siempre hablaste. Haz lo que te dé alegría. Los niños saldrán adelante sin tu sacrificio constante. De hecho, quizás hasta se fortalezcan con ello. Con todo mi amor y confianza en tu fortaleza, Manuel. P.D. La llave de la casa en Italia está en mi cajón del escritorio detrás de la foto de nosotros en Venecia. La señora Moretti, la vecina, ha cuidado el jardín y habla un excelente italiano. Leí la carta 2 veces con la vista, nublándose en las orillas. Manuel lo había sabido. Había visto lo que yo, por estar demasiado cerca, no quería reconocer, que mis hijos habían aprendido a ver mi amor como un recurso que explotar, no como un regalo que valorar. «¿Está bien?», preguntó Concha con voz suave. Doblé la carta con cuidado. Estoy mejor de lo que he estado en semanas. ¿Qué necesito hacer para transferir la escritura de la casa solo a mi nombre? Ya está. Únicamente a tu nombre. Manuel retiró a los niños de todas las escrituras hace 3 años, después de que Javier le pidiera firmar como aval en aquella inversión fallida del restaurante. «El restaurante». Recordé las discusiones, la furia de Javier cuando Manuel se negó a
a arriesgar nuestros ahorros de retiro en su supuesto negocio. Seguro. En aquel tiempo pensé que Manuel era demasiado severo. Ahora lo veía como una advertencia certera. ¿Hay algo más?, pregunté. Concha sacó un sobre más pequeño. Manuel me pidió que te entregara esta tarjeta bancaria. El NIP está vinculado a una cuenta que abrió el año pasado. La llamó tu fondo de independencia. La tarjeta se sentía firme entre mis dedos. ¿Cuánto?, pregunté. $50,000. Manuel depositaba dinero cada mes, diciendo que era para cuando María por fin decidiera vivir para sí misma. 50,000. Dinero del que nunca supe ahorrado de su pensión y de los dividendos de sus inversiones, mientras yo administraba con cuidado los gastos del hogar. Dinero destinado a darme libertad, no solo seguridad. Salí del despacho de abogados con un portafolio lleno de documentos y una claridad que no sentía desde antes del infarto de Manuel. La casa era mía. La villa en Italia era mía. Las inversiones eran mías. Y lo más importante, la decisión sobre qué hacer con todo aquello era únicamente mía. Mi celular sonó al llegar al coche. El nombre de Teresa apareció en la pantalla. Mamá, qué bueno que te alcancé. Quería hablar sobre las renovaciones del sótano. Laura conoce pues a un contratista que podría ponerte una cocinita, quizá una entrada independiente. Sería perfecto tu propio pequeño departamento. Abrí el auto, pero no entré. ¿Qué detalle?, murmuré. Sé que quizá estés preocupada por el costo, pero Javier y yo pensamos que podríamos deducirlo de las ganancias de la venta de la casa. Piénsalo como una inversión en tu comodidad. Tu comodidad. No mi independencia ni mi felicidad. Mi comodidad. Como si fuera una mascota vieja a la que llevan a un lugar más fácil de manejar. Teresa, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste? Solo para saber cómo estoy. Hubo un silencio. ¿Qué quieres decir? Me refiero a una llamada en la que no me pidieras nada. Una en la que realmente preguntaras por mi día, mis sentimientos, mis planes. ¿Por qué extrañabas hablar con tu madre? Mamá, eso no es justo. He estado lidiando con los gastos universitarios de Valentina. ¿Y sabes lo ocupada que estoy con el trabajo? Los gastos de Valentina. Me apoyé contra mi coche mientras observaba a otras personas hacer sus compras de jueves por la tarde como si nada. Háblame de esos gastos de Valentina. Pues la colegiatura son $28,000 al año, más alojamiento, comida, libros, la cuota de su hermandad. Teresa, yo les he estado enviando a Valentina $500 cada mes desde que entró a la universidad. En 2 años eso suma 12,000. Silencio. Dinero que se suponía era para aliviar sus gastos. Dinero del que jamás mencionaste nada a Javier cuando hablaron de mis supuestas dificultades económicas. Mamá, ese dinero ayuda, pero no cubre todo. ¿Le has dicho a Valentina que yo le mando ese dinero? Otra pausa más larga. Ella sabe que la apoyas. Sabe cuánto... Sabe que viene de mi pensión y no de algún fondo que dejó Manuel. No veo por qué esos detalles importan. Cerré los ojos sintiendo algo frío asentarse en mi estómago. No lo sabe, ¿verdad? Ella piensa que sus estudios se pagan gracias a tu sacrificio. No tiene idea de que ha sido su abuela la que ha cubierto en silencio su educación. Mamá, lo estás complicando más de lo necesario. Así que finalmente estoy viendo lo sencillo que es todo. Colgué y me metí en el coche. Las manos me temblaban, pero esta vez no era de tristeza, sino de enojo. Un enojo puro y claro, como si despertara de un sueño largo y confuso. Al llegar a casa fui directo al escritorio de Manuel y encontré la llave justo donde había dicho. Era pequeña, de bronce, colgada de un llavero con una banderita de Italia. Detrás estaba una foto que había olvidado Manuel y yo en Venecia,
En nuestro aniversario 25, los dos riéndonos de algo que dijo el fotógrafo. Me veía más joven en la foto, pero no por tener menos arrugas o menos canas. Me veía más joven porque en mi rostro había una felicidad sincera sin defensas. Algo que ya no recordaba haber sentido en años. El celular vibró con otro mensaje de Javier. Mamá Esteban necesita una respuesta para mañana. Su cliente ya está perdiendo la paciencia. No arruines esto para todos nosotros. No lo arruines para todos nosotros. Borré el mensaje sin responder y encendí la laptop. Me tomó 20 minutos dar con la página web de la compañía que administraba la villa y otros 10 redactar un correo a la señora Moretti, la vecina que había cuidado la propiedad en Italia. Estimada señora Moretti, mi nombre es María Teresa Lozano y soy la viuda de Manuel. Creo que usted ha estado cuidando nuestra casa en la calle de las Luca. Estoy planeando visitar Italia muy pronto y quisiera organizar mi estadía en la casa por un período prolongado. Le agradecería me dijera qué preparativos son necesarios. Gracias por su amabilidad al mantener la propiedad en estos tiempos difíciles. Atentamente, María Teresa Lozano. Envié el mensaje antes de arrepentirme. Luego saqué la maleta que había preparado el día anterior y empecé a empacar. Pero primero abrí el closet de la infancia de Javier y comencé a llenar cajas con sus trofeos antiguos, trabajos escolares y el guante de béisbol que Manuel le compró para su 10º cumpleaños. Todo lo importante de su tiempo en esa casa cuidadosamente envuelto y etiquetado estaba ya apilado a la mitad del cuarto de Teresa cuando sonó el teléfono. Un número internacional. Señora Lozano, habla Lucía Moretti. Acabo de recibir su correo y lamento mucho su pérdida. Manuel hablaba de usted con frecuencia. Su español tenía acento, pero era claro y su voz tan cálida que me apretó el pecho con una emoción inesperada. Gracias, señora Moretti. Espero no causarle molestias, pero estoy pensando en viajar a Italia muy pronto. Oh, no es ninguna molestia. La casa está lista. Yo paso a revisarla cada semana y el jardín está precioso. A Manuel le alegraría tanto saber que usted viene. Cuando planea llegar miré alrededor del cuarto de Teresa a las cajas con recuerdos que estaba preparando para unos hijos que me veían como un obstáculo para su herencia. La próxima semana, dije. Quisiera ir la próxima semana. El camión de mudanzas llegó puntual a las 7 de la mañana, justo cuando el coche de Javier entraba a mi cochera. Observé desde la ventana de mi recámara cómo mi hijo bajaba del vehículo con el rostro endurecido en ese gesto de fastidio contenido que tanto temía. Llevaba puesto su traje de negocios, el amarillo que Laura le había escogido para entrevistas de trabajo, y en la mano un folder manila abultado que supuse contenía documentos para la venta de la casa. Justo a tiempo. Los de la mudanza eran hombres profesionales y cumplidos. Llegaron exactamente a la hora acordada. Los contraté para recoger las cajas que ya había empacado con cuidado de los cuartos viejos de Javier y Teresa, junto con algunos muebles, que ellos alguna vez dijeron que querrían: el sillón de piel de Manuel, el comedor antiguo de mi madre, el piano que Teresa había suplicado de niña y abandonó después de 6 meses de clases. «Señora, ¿a dónde quiere que entreguemos estas cajas?», preguntó el jefe de la cuadrilla. Un hombre amable de apellido Moretti. Coincidencia que me recordó al humor sutil de Manuel mientras revisaba su portapapeles. «El primer envío va a calle Olmo 247 en Madrid», respondí entregándole la dirección de Javier escrita con letra cuidada. «El segundo a Avenida del Pino 892 Fuengirola, Málaga. Toquen el timbre y díganles que son regalos de María Teresa Lozano. Recuerdos que querrán guardar». Moretti asintió con profesionalismo, aunque alcancé a notar una leve sonrisa en la comisura de sus labios.
20 años en este oficio seguramente le habían mostrado de sobra dramas familiares. El golpe fuerte en la puerta de Javier interrumpió mis instrucciones. Abrí la puerta, llevando puesto el vestido rojo que Manuel siempre decía que resaltaba a mis ojos el cabello recién peinado. Nada parecido a la viuda quebrada que mi hijo Mamá, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué hay un camión de mudanza en tu entrada? Buenos días, Javier. Estoy moviendo algunas cosas. Me empujó al pasar hacia el pasillo con la mirada fija en las cajas que llevaban su nombre. Estas son mis cosas. Mis recuerdos de infancia. ¿Por qué los estás empacando? Pensé que los querrías. Los recuerdos son valiosos. ¿No crees? Su cara se encendió de rojo igual que cuando era adolescente, y lo atrapaban en una mentira. Mamá, tenemos que hablar. El cliente de Esteban está listo para hacer una oferta. Necesitamos tu firma hoy mismo. Cerré la puerta y me apoyé en ella observándolo caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado en mi recibidor. Javier, siéntate. No quiero sentarme. Quiero saber por qué actúas tan extraño. Primero no me contestas en 3 días y ahora un camión de mudanza. Siéntate. Ya. Algo en mi voz lo detuvo. Se dejó caer en el primer escalón de la escalera con la carpeta manila apretada entre sus manos, como si fuera un escudo. Exactamente. ¿Qué le dijiste al cliente de Esteban sobre el dinero de la venta de esta casa? Pregunté. ¿De qué hablas? Quiero decir, les dijiste que las ganancias se repartirían entre tú y Teresa. Hiciste la cuenta de cuánto recibirían después de pagar esa hipoteca misteriosa que tanto te preocupa. La mandíbula de Javier se tensó. Mamá, no estás pensando con claridad. El dolor nubla tu juicio. Mi juicio está más claro que nunca en muchos años. Caminé hacia la silla de Manuel, la misma que en poco tiempo los de la mudanza cargarían rumbo a la casa de Javier. Lo quisiera o no. Déjame preguntarte otra cosa. Cuando cenaste con Teresa para hablar de mi situación, ¿alguno de ustedes se preocupó por cómo yo estaba enfrentando la muerte de Manuel en lo emocional? Claro que nos importa. ¿Ah, sí? ¿Alguno preguntó si estaba durmiendo, si comía, si necesitaba hablar con alguien o simplemente compañía? Guardó silencio. Les interesó saber qué quería hacer con mi vida ahora que estoy sola por primera vez en 30 años. Lo miré fijo. Arrugó la carpeta en sus manos. Pasaron toda la cena calculando cuánto dinero podrían sacar de la muerte de su padre. Eso no es justo. De veras saqué mi celular y abrí la calculadora. Vamos a ver si vendieron mi casa en la cantidad que Esteban mencionó, 350.000. Y después de costos inventados, lo dividieron entre tú y Teresa. A cada uno le tocarían unos 160.000. ¿Estoy cerca? El color se le fue del rostro. Eso pensé, Javier. ¿Sabes cuánto me paga realmente la pensión de tu padre cada mes? Mamá, no veo por qué... $4.200 mensuales. Además de su seguro social y los dividendos de inversiones que ni imaginas. Dejé que los números lo golpearan. Dime otra vez cómo no puedo costear mantener esta casa. Javier se levantó de golpe. La carpeta se le cayó al piso. Nos mentiste, nunca mentí. Ustedes asumieron y yo no corregí sus suposiciones. Eso es distinto. Nos dejaste creer que estabas en apuros. Ustedes quisieron creerlo así. Le resultaba más fácil justificar tratarme como un problema que había que resolver, en lugar de como una persona que merecía apoyo. El motor de la mudanza retumbó afuera. Por la ventana vi a los hombres cargar la silla de Manuel en la parte trasera del camión. Mamá, si no necesitas el dinero, entonces... Javier se detuvo.
Su mente de hombre de negocios por fin lo entendió. ¿Nos estás castigando? Les estoy dando exactamente lo que pidieron. Eso no fue lo que pedimos. Ah, no. Me pidieron que me fuera de mi casa. Me estoy yendo. Querían que mis cosas se repartieran para no ser una carga. Las estoy repartiendo. Levanté la carpeta que había caído y eché un vistazo a los documentos de venta con el membrete de la agencia de Esteban. Querían hacerse cargo de mis asuntos. Pero, Javier, el problema es que estos no son asuntos tuyos. Intentó arrebatar la carpeta, pero la mantuve lejos de su alcance. Mamá, sé razonable. Podemos arreglarlo. Tal vez no tengas que mudarte con Teresa. Podríamos buscarte un departamento bonito. Algo más fácil de manejar. ¿Más fácil de manejar para quién? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una navaja. La boca de Javier se abrió y cerró buscando palabras que no lo hundieran más. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de Teresa apareció en la pantalla. «Contéstale», le dije. «Ponlo en altavoz». Javier negó con la cabeza, pero yo respondí y activé el altavoz. «Mamá, ¿qué es esta locura? Hay un camión de mudanza en mi casa y 2 hombres intentando dejar un piano para el que no tengo espacio». «Hola, Teresa. El piano que suplicaste cuando tenías 8 años. Pensé que lo querrías de vuelta. No lo quiero de vuelta. No tengo lugar para un piano». Y Javier me llamó con una idea absurda de que no vas a vender la casa. La casa no se vende. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué quieres decir con que no se vende? Quiero decir exactamente eso. Esta es mi casa. Manuel me la dejó a mí. No la voy a vender. Pero Javier dijo que no podías costearla. Javier se equivocó en muchas cosas. Otro silencio más largo. Cuando Teresa volvió a hablar, su voz tenía ese filo cortante que recordaba de su adolescencia. «Mamá, no sé qué juego crees que estás jugando, pero hay gente que cuenta con esa venta. Ya hablé con Valentina sobre que tenga un cuarto en mi casa cuando te mudes». Valentina, miré a Javier, cuyo rostro se había puesto pálido. «Dime de Valentina, Teresa. ¿Qué pasa con ella?» «¿Cuándo fue la última vez que me llamó? No llevo la cuenta de las llamadas de Valentina. La última vez que me llamó fue en las vacaciones de Navidad. Quería saber si le había mandado dinero para un viaje en primavera». Caminé hacia la ventana observando a los de la mudanza asegurar la silla de Manuel. No preguntó cómo estaba. Tampoco mencionó extrañar a su abuelo. Solo quería dinero. Mamá Valentina es una universitaria. A esa edad son egoístas. ¿De veras? ¿O aprendió mirando a su madre que las abuelas existen solo para dar apoyo económico sin esperar cariño a cambio? Eso no es así. Estás tergiversando todo. De verdad, Teresa, ¿cuánto dinero le he mandado a Valentina en estos 2 años silencio? $12,000. 500 al mes. Directo a su cuenta. Dinero que nunca le comentaste a Javier cuando decías que yo tenía problemas económicos. Dinero que Valentina cree que viene de tu sacrificio, no del mío. Javier me miraba fijamente ahora con la boca entreabierta. ¿Has estado mandando dinero a Valentina cada mes desde que empezó la universidad? Porque amo a mi nieta y quiero que salga adelante. Me giré de la ventana y los encaré a los dos, a Javier frente a mí. El teléfono de Teresa seguía abierto. Pero el amor no debería ser invisible. El apoyo no debería ser un secreto. ¿Cuándo decidió mi familia que mis aportes solo valían cuando estaban escondidos? La voz de Teresa salió por el altavoz, ahora más débil. «Mamá, nunca quisimos. Sí quisieron. Querían exactamente esto. Querían mis recursos y mi presencia. Mi dinero. Sin mis opiniones, mi obediencia, sin mi independencia». Terminé la llamada y miré a Javier.
El camión de mudanza llegará a tu casa en 30 minutos. Te sugiero que hagas espacio para tus recuerdos de infancia. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. ¿Cómo? La pregunta lo dejó helado. Lo vi buscar las palabras correctas, la frase mágica que le devolviera acceso a mis recursos, sin necesidad de respeto genuino o relación verdadera. Podríamos cenar juntos como familia, hablar de lo que realmente quieres, lo que realmente quiero. Solté una risa sorprendiéndome hasta a mí misma por el sonido. Javier, lo que realmente quiero es vivir el resto de mi vida rodeada de personas que me vean como algo más que una fuente de fondos de emergencia. Lo que quiero es despertar cada mañana sin preguntarme cuál de mis hijos llamará extendiendo la mano. Lo que quiero es que me extrañen por mi compañía, no que me lloren por mi dinero. El motor del camión de mudanza arrancó afuera. Javier se puso de pie. Los papeles de negocios quedaron desparramados a sus pies. ¿A dónde vas a ir?, preguntó. Sonreí. La primera sonrisa verdadera en meses. Algún lugar cálido. Javier se agachó para recoger los documentos con movimientos torpes, casi desesperados. Mamá no puede simplemente desaparecer. Somos tu familia. ¿De veras lo son? Lo miré mientras levantaba la vista desde el suelo, y por un instante volví a ver al niño que corría a mis brazos, después de una pesadilla pidiendo curitas para las rodillas raspadas y cuentos para espantar los miedos. Abrí la puerta principal dejando entrar la luz de la mañana y el sonido del camión alejándose. Ya les avisaré. El vuelo a Madrid fueron 13 horas de una claridad cristalina. Me senté en la ventanilla, el asiento que siempre había preferido Manuel, mirando el Atlántico desplegarse debajo, como una promesa sin fin. La mujer a mi lado, una jubilada parlanchina de Phoenix, que viajaba a visitar a su hija, intentó conversar durante el despegue, pero algo en mi expresión debió advertirle que no insistiera. No estaba lista para charlas triviales ni para confesiones de avión. Estaba demasiado ocupada saboreando el silencio de mi teléfono durante 3 días después de que Javier salió de mi casa. Llamaron sin parar Javier, Teresa, incluso Laura, que en los 5 años de casada con mi hijo jamás me había marcado sola. Los mensajes de voz empezaron con disculpas y terminaron en súplicas desesperadas. Mamá, creo que hubo un malentendido. María, soy Laura. Javier está realmente alterado. Y pienso que si pudiéramos hablar... Mamá, Valentina está preguntando por el dinero y no sé qué decirle. Bien, mamá. ¿Quieres jugar? 2 pueden jugar ese juego. No esperes que corramos a ti cuando te des cuenta de lo sola que estás. Ese último mensaje de Teresa cristalizó algo esencial. La amenaza pretendía herirme, empujarme, a arrastrarme de vuelta por su cariño condicionado. En cambio, me supo a liberación. Apagué mi teléfono esa noche y no lo volví a encender. En Madrid, la oficial de aduanas era una joven de ojos amables que selló mi pasaporte con eficacia. Motivo de la visita. Empezar de nuevo, respondí. Ella sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que recibía de alguien menor de 40 en meses. Bienvenida. En Italia me esperaba Lucía Moretti, en la zona de llegadas tal como había prometido. Era una mujer menuda de poco más de 60, con el cabello plateado recogido en un chongo elegante, y unos ojos que irradiaban calidez cada vez que sonreía. Sostenía un pequeño cartel con mi nombre escrito con letra cuidada. Señora Lozano, bienvenida, bienvenida. Me abrazó como si fuéramos viejas amigas. Para mi sorpresa respondí con la misma intensidad. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Vienes cansada, con hambre, la casa ya está lista para ti. Preparé algo sencillo, lo básico hasta que puedas hacer tus compras.
Su inglés era impecable con un acento que volvía todo casi musical. Caminamos hasta su pequeño Renault, mientras ella hablaba del clima del vecindario del jardín que había cuidado en mi ausencia. Manuel estaba tan orgulloso de esta casa, dijo mientras recorríamos las calles curvas de Marbella. Me enseñó fotos en su celular, yo en la cocina de nuestra casa en Estados Unidos. Mis nietos. Siempre hablaba de tus nietos. A mi María le va pues a encantar esta cocina, la va a llenar de vida, decía. Apreté los labios incapaz de responder. Manuel habíase hablado de mí aquí en un lugar que yo no conocía con una mujer que jamás había visto. Él había soñado un futuro para nosotros, que la muerte nos arrebató. Pero las palabras de Lucía lo hacían sentirse real otra vez. La casa me dejó sin aliento. Era más pequeña que la nuestra, pero con proporciones perfectas, paredes encaladas y contraventanas azules que atrapaban la luz de la tarde. La bugambilla caía en cascada por los muros en explosiones de morado y rosa, y los limoneros cargados de fruta bordeaban el sendero de piedra hacia la puerta. ¡Qué hermosa!, susurré. Manuel eligió bien. Lucía sacó la llave de bronce que yo había encontrado en su escritorio. Ven, te muestro adentro. El interior era fresco y luminoso, con pisos de terracota y ventanas que se abrían hacia una terraza pequeña con vista al Mediterráneo. Los muebles eran sencillos pero acogedores. Un sillón color crema, una mesa de madera para 4 personas y libreros empotrados, esperando ser llenados. En la cocina, cacerolas de cobre colgaban de ganchos y las encimeras cubiertas de azulejos azules y blancos reflejaban el brillo del mar cercano. Llené el refrigerador con lo básico, dijo Lucía abriendo los gabinetes para mostrarme platos y vasos. Aceite de oliva y vino. Hay pan, queso y fruta. Esta noche descansas. Mañana salimos a conocer el pueblo juntas. Sí, asentí con la cabeza de pronto abrumada por la generosidad de aquella mujer que no me debía nada. Y aún así, había cuidado del sueño de Manuel como si fuera propio. Lucía, no sé cómo agradecerte. No hace falta darme las gracias. Ahora somos vecinas. Aquí las vecinas son como familia, me dio una palmada suave en el brazo. Yo vivo justo allá. Señaló por la ventana una casa parecida a unos 50 metros. Así que si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Manuel me hizo prometer que te cuidaría. Cuando se fue me quedé sola en mi nueva cocina y sentí algo que no experimentaba hacía meses paz. Desempaqué despacio colgando mi ropa en el closet de la recámara, poniendo la foto de Manuel en la mesita de noche, acomodando mis cosas de aseo en el baño luminoso, con su tina de patas de garra y la ventana que miraba al mar. Cada movimiento tenía un peso distinto, como si todo adquiriera un nuevo significado. Las cajas que había llenado para Javier y Teresa se habían ido y con ellas una parte de mi carga. Al caer el sol me serví una copa de vino que Lucía había dejado y salí a la terraza. El mar se extendía sin fin frente a mí, pintado en tonos dorados y coral por la luz agonizante. Veleros blancos flotaban a lo lejos como plegarias y el golpe de las olas contra las rocas marcaba un compás que parecía compasarse con mi corazón. Mi celular olvidado en la bolsa comenzó a sonar. Pensé en no contestar. Había evitado todo contacto por 4 días, pero algo me hizo mirar la pantalla. Era Valentina, mi nieta, llamando por primera vez desde Navidad. Contesté al cuarto timbrazo. «Abuela». «Ay, Dios, por fin. Llevo días intentando hablar contigo». Su voz sonaba distinta, no con ese aire de derecho al que me había acostumbrado, sino más aguda, más firme. «Hola, Valentina». «Abuela, ¿dónde estás? Mamá no me quiere decir nada. Solo que tuviste una pelea con ella y con el tío Javier y ahora te desapareciste. Y hay todo este drama raro por una venta de casa que nunca se concretó. Valentina, tranquila». No puedo tranquilizarme.
Estoy furiosa. ¿Sabes lo que descubrí? ¿Sabes lo que mamá me dijo ayer? Me dejé caer en una de las sillas de la terraza mirando cómo se apagaba la última luz del cielo. ¿Qué te dijo? Me dijo que has estado mandándome dinero para la universidad. $500 cada mes durante 2 años. Lo dijo como si fuera una carga enorme que había estado ocultando para protegerme. Pero abuela, su voz se quebró. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo sabía? El dolor en su tono me atravesó como una navaja. Tu madre pensó que era mejor. ¿Mejor para quién? Mejor para ella. Para quedarse con el crédito de mis pagos de colegiatura. Mejor para el tío Javier. Para que pudiera fingir que eras pobre y que necesitabas vender tu casa. Valentina lloraba. Ahora eran sollozos desgarradores que se colaban por la línea desde el otro lado del océano. Abuela, estoy tan avergonzada. Tan avergonzada. Valentina, no tienes nada de qué avergonzarte. Sí, lo tengo. Dejé que me convencieran de que eras solo una viejita triste que necesitaba cuidados. Dejé de llamarte porque mamá decía que eras frágil y que te podías apegar demasiado si hablaba contigo seguido. Ella decía que era más saludable darte espacio para llorar tu duelo, de forma saludable. Cerré los ojos sintiendo la brisa tibia de Italia que traía consigo el aroma de limones y sal. Así que te di espacio. Siguió Valentina su voz cada vez más cargada de rabia. Y mientras tanto, tú estabas pagando mis cuotas de hermandad, mis libros, y seguramente hasta mis vacaciones de primavera, y yo nunca siquiera te di las gracias. Nunca te pregunté cómo estabas después de la muerte del abuelo. Valentina, y ahora andan diciendo que tuviste una especie de colapso y que desapareciste. Pero abuela, tú no tuviste un colapso, ¿verdad? Solo fue que ya te hartaste de sus porquerías. La grosería inesperada me arrancó una sonrisa pese a todo. Cuidado con el lenguaje, Valentina. Perdón, pero tengo razón. Miré hacia el mar que se oscurecía mientras las luces del pueblo empezaban a brillar allá abajo. Sí, tienes razón. ¿Dónde estás, Italia? Italia, escuché el cambio en su voz, la sorpresa desplazando el enojo. ¿Cómo el país Italia? Tu abuelo compró una casa aquí para nuestro retiro. Estoy sentada ahora mismo en la terraza, mirando el Mediterráneo. Hubo una larga pausa. Luego en voz baja. Es hermoso. Es el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Abuela, necesito decirte algo. Necesito disculparme. No tienes que disculparte por nada, mi niña. Te dijeron mentiras personas en quienes confiabas. Eso no es culpa tuya. Debí haberlo sabido. Debí haberte llamado más seguido, haber preguntado más. Valentina, escúchame, dije, mientras me levantaba y caminaba por la terraza pequeña, justo cuando las primeras estrellas se encendían en el cielo. Tienes 20 años. Tu tarea ahora es estudiar, crecer y descubrir quién quieres ser. No te toca a ti manejar las finanzas familiares, ni descifrar manipulaciones de adultos. Pero yo quiero hacerlo mejor. Quiero ser mejor. Entonces, sé mejor. Llámame porque me extrañas, no porque necesites algo. Ven a verme porque disfrutas de mi compañía, no porque te sientas obligada. Quiéreme porque soy tu abuela, no porque pago tus cuentas. Hubo otra pausa. ¿Puedo ir a visitarte a Italia? La pregunta me tomó por sorpresa. Valentina, no sé cuánto tiempo estaré aquí. No me importa. Tengo vacaciones de primavera en 3 semanas. Puedo cambiar mis planes, cancelar ese viaje tonto a Cancún, que seguramente tú pagaste de todos modos, y mejor ir a verte. Quiero conocer esa casa de ensueño de mi abuelo. Quiero sentarme en esa terraza y escuchar sobre tu nueva vida. Tu nueva vida. Esa frase me llenó el pecho de calor. ¿Y qué diría tu madre?
No me importa lo que diga mamá. Bueno, en realidad sí me importa, pero ya no voy a dejar que lo que ella diga controle mis decisiones. La voz de Valentina sonaba más firme, más decidida. Abuela, tengo 20 años y acabo de darme cuenta de que en realidad no te conozco. Conozco la versión de ti que me mostraron. La abuela que hornea galletas, manda tarjetas de cumpleaños y a la que había que tratar con cuidado. Pero tú no eres esa persona, ¿verdad? Pensé en la mujer que enfrentó a Javier y tomó un avión rumbo a Italia, sin fecha de regreso. No dije, no soy esa persona, pero tampoco lo negué. Bien, contestó Valentina con fuerza. Muero de ganas de conocer a la verdadera tú. Después de colgar, me quedé mucho rato en la oscuridad escuchando las olas y sintiendo algo nuevo agitarse en mi interior. Por primera vez en meses, tenía ganas de que llegara el mañana. Y por primera vez en años, no me sentía sola. 3 semanas después vi a Valentina salir de la terminal del aeropuerto de Málaga y apenas pude reconocer a mi nieta. Ya no era la universitaria impecable que recordaba de las fotos navideñas, el cabello planchado perfecto, el maquillaje listo para la cámara y la ropa pensada para acumular likes en Instagram. Esta vez Valentina vestía unos jeans desgastados y una camiseta blanca sencilla, el cabello su oscuro recogido en un chongo desordenado. Su rostro estaba libre de todo artificio, salvo por unas gafas de sol y una sonrisa genuina que le iluminaba la expresión por completo. Abuela. Soltó su mochila y corrió hacia mí. Me envolvió en un abrazo que no se parecía en nada a los saludos fríos y apresurados de las reuniones familiares. Este abrazo era desesperado, agradecido, verdadero. Déjame verte, le dije tomándola por los brazos para mirarla de frente. Estaba más delgada de lo que recordaba, pero había en ella una fuerza nueva que antes no tenía. «Te ves increíble», dijo ella estudiando mi rostro con la misma intensidad. «De verdad increíble. Tu bronceado y tu cabello. ¿Lo cortaste?» Me llevé la mano al peinado corto que Lucía me había convencido de probar en su salón del centro. «Solo un recorte. Está perfecto. Te ves...» Hizo una pausa buscando las palabras. «Te ves como tú misma». Durante el trayecto hacia Marbella, Valentina apoyó la cara en la ventana del copiloto como una niña fascinada, maravillándose con los olivares y los pueblos blancos encalados, lanzando preguntas sobre todo lo que veía. Su entusiasmo era contagioso y me recordó al asombro de Manuel en los pocos viajes internacionales que habíamos hecho juntos. «Aquí es», le dije al entrar por la entrada de la casa en Italia. «El sueño de tu abuelo». Valentina permaneció un largo rato en el jardín, contemplando las bugambillas, los limoneros y la terraza donde yo había pasado tantas horas leyendo y escribiendo en el diario que había empezado. Luego me miró con lágrimas en los ojos. «Él lo sabía. ¿Verdad sabía que ibas a necesitar este lugar?» «Creo que sí». Aquella primera tarde nos sentamos en la terraza, compartiendo una paella que Lucía había insistido en preparar para la llegada de Valentina. La mujer mayor la atendió como si fuera su propia nieta, y yo observé cómo Valentina respondía con una calidez natural que nunca había mostrado con sus padres. «Cuéntame de tu vida aquí», dijo Valentina acomodándose en la silla junto a la mía, mientras el sol comenzaba a caer. «Quiero saberlo todo». Entonces le hablé de mis caminatas matutinas por el pueblo, de cómo los comerciantes ya conocían mi nombre y mis gustos, de las clases de español con Miguel, el profesor jubilado que vivía al final de la calle, y del libro que había empezado a escribir. No la novela que Manuel me había animado a intentar, sino unas memorias sobre el matrimonio, la maternidad y la lenta erosión del propio ser. ¿Qué ocurre cuando el amor se convierte en servicio y el servicio en obligación?
¿Estás escribiendo un libro? Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Abuela, eso es increíble. No tenía idea de que quisieras escribir. Yo tampoco lo sabía hasta que tuve la calma suficiente para escuchar mis propios pensamientos. Valentina guardó silencio un instante y luego dijo mamá. Me llamó ayer. Me puse tensa, pero Valentina levantó la mano. Trató de convencerme de no venir. Dijo que estabas teniendo una especie de crisis y que verte podría empeorar las cosas. Dijo que era egoísta de mi parte pasar las vacaciones contigo en vez de con la familia. ¿Y qué le contestaste? Le dije que tal vez ya era hora de que alguien en nuestra familia fuera egoísta por ti. La voz de Valentina tenía un filo de firmeza que nunca le había escuchado antes. Y entonces le pregunté de frente si de verdad estabas teniendo una crisis. ¿Por qué ninguno de ellos se había tomado la molestia de venir a comprobar cómo estabas? ¿Por qué no habían marcado tu número para escucharte directamente en lugar de hablar de ti como si fueras un problema a gestionar? ¿Y qué respondió nada? No pudo contestar porque hacerlo habría significado aceptar la verdad que nunca les importó tu bienestar. Lo único que les importa es el acceso a tus recursos. Esa crudeza que debería haber herido, en vez de eso me hizo sentir reivindicada. Valentina, necesito que entiendas algo, dije con cuidado. No espero que tengas que elegir un bando en todo esto. Javier y Teresa también son tu familia. No, abuela, su voz fue firme. Ellos eligieron bando el día que decidieron usarme como un arma contra ti. Cuando me hicieron creer que eras pobre y frágil mientras eras tú quien en silencio pagaba mis cuentas. Cuando intentaron apartarte de la gente que realmente podía sostenerte. Se inclinó hacia adelante en la silla con los ojos brillantes. He estado pensando en esto durante semanas y me di cuenta de algo. No solo te mintieron sobre tus finanzas, me mintieron sobre quién eres tú. ¿Qué quieres decir? Me hicieron creer que eras una mujer débil, que había que proteger de cualquier emoción fuerte. Dijeron que si te llamabas seguido podía hacerte dependiente, que lo mejor era dejarte espacio para tu duelo. Pero nunca fue sobre cuidarte, ¿verdad? Siempre fue sobre controlar la historia. Me quedé mirando a mi nieta sorprendida por su lucidez. Lo que en realidad buscaban era aislarte hasta que estuvieras tan desesperada que aceptaras sus condiciones. Y también me alejaron a mí para que no alcanzara a ver lo que te estaban haciendo. Valentina apretó los puños con rabia contenida. ¿Sabes qué es lo peor? Que casi funcionó. Casi me convierto en alguien capaz de ignorar la soledad de su abuela solo porque era más fácil. Pero no lo hiciste, dije despacio. No porque tú obligaste a que la verdad saliera a la luz. Si no hubieras tomado la decisión de irte, si no los hubieras forzado a mostrar sus verdaderas caras, negó con la cabeza. Tal vez hubiera pasado toda mi vida sin conocer a la mujer que eres en realidad. Nos quedamos en un silencio sereno mientras las primeras estrellas se asomaban tímidas en el cielo. Finalmente Valentina volvió a patablar. ¿Puedo quedarme más de una semana? La pregunta me sorprendió. ¿Y la universidad? Hablé con mis profesores antes de venir. ¿Puedo continuar con estudio independiente el resto del semestre? ¿Entregar ensayos? ¿Rendir exámenes en línea? Es que no quiero regresar todavía. Quiero tiempo real contigo. Tiempo que no se mida en visitas programadas ni en llamadas por compromiso, añadió ella con una convicción que me conmovió. Valentina, tu educación seguirá esperándote cuando decidas retomarla. Pero esta oportunidad, este tiempo contigo, puede que no vuelva a repetirse. Ella me miró con los ojos de Manuel firmes y decididos. Abuela, tengo 20 años.
Y recién ahora me doy cuenta de que nunca he tenido una conversación verdadera contigo. Toda mi vida has sido la persona que recuerda cumpleaños, que manda cajitas con detalles, que llega a las reuniones con postres caseros. Pero no sé qué te hace reír, qué sueñas o quién eras antes de convertirte en nuestra abuela. ¿Y quieres saber esas cosas? Quiero saberlo todo. A la mañana siguiente me acompañó en mi caminata diaria por el pueblo. Encantó al panadero con sus intentos torpes de hablar español. Ayudó a Lucía a regar el jardín. Y escuchó fascinada mientras Miguel relataba anécdotas de sus años enseñando literatura en la Universidad Complutense. «Tu abuela tiene alma de escritora», me dijo Valentina durante la comida en el café donde yo ya era una clienta frecuente. Ella siempre ha tenido la capacidad de fijarse en los detalles que los demás pasan por alto y de dar valor a los momentos sencillos. «Siempre ha sido así», respondió Camila mirándome con una admiración distinta, como si recién lo descubriera. Esa tarde condujimos hacia una pequeña cala escondida que había encontrado días antes, a la que solo se llegaba atravesando un sendero entre pinos. Camila extendió una manta sobre la arena mientras yo sacaba la comida que habíamos preparado juntas. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal?» Levanté la vista del bocadillo. «Claro, ¿vas a regresar alguna vez?» Era la pregunta que yo misma había evitado formularme. «No lo sé». Ella insistió. «Pero podrías quedarte aquí para siempre. Legalmente. Quiero decir», Julián investigó todo con detalle. «Hay opciones de residencia, acceso a salud, todo lo que necesitarías». Le pasé un bocadillo y me acomodé junto a ella en la manta. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque creo que deberías quedarte», dijo con una seguridad que me descolocó. «Abuela, creo que deberías quedarte». Y añadió: «También pienso que deberías dejar que mamá y el tío Martín se las arreglen solos, sin esperar que seas tú quien pague por sus errores o valide sus decisiones». Camila mordió su bocadillo en silencio antes de continuar. «Y yo también debería cambiarme a una universidad aquí. Que sí hay programas estadounidenses en Madrid, en Barcelona. Incluso en Málaga podría terminar mis estudios internacionales, volverme fluida en español y quizás aprender otra forma de vivir». Miró al Mediterráneo con aire pensativo. «O tal vez podría tomarme un año sabático. Trabajar con Valeria en su taller de cerámica, ayudarte con tu libro y descubrir quién soy cuando no estoy actuando para complacer a otros. Camila, esa es una decisión enorme». Ella sonrió. «También lo fue subirme a un avión rumbo a Italia. También lo fue cortarte el cabello, escribir un libro o negarte a vender tu casa». Camila se giró completamente hacia mí. «Abuela, toda mi vida he tomado decisiones pensando en lo que otros esperaban de mí. Lo que quería mamá, lo que mis profesores consideraban correcto, lo que mis amigas de la hermandad juzgaban apropiado. Pero al estar aquí contigo, siento que por primera vez veo con claridad». «¿Qué ves?», pregunté. «Que no eres la anciana frágil que decían. Eres probablemente la persona más fuerte que conozco. Y me doy cuenta de que no quiero convertirme en alguien que abandona a quien ama solo porque es lo más fácil. Quiero ser el tipo de persona que se queda, que elige el amor antes que la comodidad. La verdad antes que lo conveniente. Camila, tu madre nunca me lo perdonaría si permito que arruines tu vida. Esto no es arruinar mi vida, es salvarla». Me tomó las manos con un gesto cálido y firme. «Abuela, yo iba por la universidad como una sonámbula cumpliendo con lo que se esperaba de mí. Pero ahora estoy despierta y quiero dedicar ese despertar a alguien que me vea como algo más que un proyecto que administrar». Esa misma tarde juntas llamamos a la universidad para tramitar una licencia temporal para Camila
Después marcamos a Valeria para preguntar sobre la posibilidad de trabajar en su taller de cerámica. Y finalmente, con el sol español escondiéndose tras nosotras y el murmullo de las olas de fondo, Camila hizo una última llamada, esta vez a su madre. «Mamá, soy Camila. Voy a extender mi estancia en Italia. No estoy teniendo una crisis. Estoy teniendo una revelación. Entiendo que estés enojada, pero tengo 20 años y me corresponde decidir cómo usar mi tiempo. De hecho, mamá, eso es lo que estoy haciendo. Estoy eligiendo a la abuela porque es la única en la familia que me ha tratado como si realmente importara, más allá de lo que puedo ofrecer». Camila colgó y apagó el teléfono. «¿Te arrepientes de algo?», le pregunté. Ella sonrió con esa misma determinación que alguna vez vi en Julián. Solo de una cosa haber tardado 20 años en darme cuenta de dónde pertenezco. Mientras nos sentábamos en mi terraza en Italia viendo aparecer las estrellas sobre el Mediterráneo, entendí que mi historia de pérdidas se había transformado en una historia de hallazgos. Había perdido la ilusión de una familia que solo aceptaba mi disminución, pero había encontrado la realidad de una familia que celebraba mi fortaleza. Por primera vez desde la muerte de Julián, no solo sobrevivía, estaba viviendo de verdad. Y así, la verdad salió a la luz. Los que actúan con avaricia y egoísmo siempre acaban recibiendo su castigo, mientras que quienes conservan la dignidad y el amor sincero hallan la paz y la felicidad que merecen. Una casa no es solo un techo, también es la prueba de que la justicia siempre encuentra su sitio. ¿Y tú, si te vieras en esa situación, elegirías callar o defender lo que es tuyo? Dime, ¿cómo te sientes hoy? De corazón espero que tu día esté lleno de calma y de sonrisas.